años del siglo XX, el norte de Queensland era una frontera viva entre el ser humano y la naturaleza. El clima tropical imponía su ritmo con lluvias intensas, calor sofocante y una vegetación densa que parecía crecer sin control. Para quienes vivían allí, la tierra ofrecía oportunidades, pero también exigía coraje. Cada jornada era una negociación constante con un entorno tan fértil como peligroso. Innisfail surgía en medio de ese escenario como un pueblo joven, impulsado por la industria de la caña de azúcar. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes o familias humildes, dependían del éxito de cada cosecha. El azúcar era el motor económico, el motivo por el cual la gente soportaba el aislamiento, las enfermedades tropicales y los riesgos constantes. Rodeando el pueblo, los ríos serpenteaban lentamente hacia el mar, mezclándose con estuarios y manglares espesos. Esas aguas no solo eran rutas de transporte y fuentes de alimento, sino también territorios compartidos con una de las criaturas más temidas del continente, el cocodrilo marino. Su presencia era tan antigua como los propios ríos, y su dominio sobre el agua era absoluto. Para los habitantes de Innisfail, los cocodrilos no eran una curiosidad exótica, eran una amenaza real. Historias de ataques circulaban de boca en boca, algunas exageradas, otras dolorosamente verdaderas. El simple acto de acercarse a la orilla podía significar la muerte. El miedo convivía con la rutina, y aprender a vivir con ese peligro era parte de la identidad local. En 1903, la mentalidad de la época no contemplaba la conservación de la fauna. Los cocodrilos no eran vistos como parte de un equilibrio natural, sino como plagas que debían ser eliminadas. Atacaban ganado, dañaban embarcaciones pequeñas y ponían en riesgo a trabajadores y niños. Su existencia se percibía como un obstáculo para el progreso humano. Además, había un incentivo claro para cazarlos. La piel de los cocodrilos tenía valor comercial, y cada animal abatido representaba una ganancia económica. Pero más allá del dinero, la caza era un símbolo de valentía. Enfrentarse a un depredador de ese tamaño y salir victorioso otorgaba respeto, prestigio y reconocimiento social. En ese contexto, matar a un cocodrilo no era solo una acción práctica, era un acto celebrado por toda la comunidad. La caza de cocodrilos se había convertido en una práctica casi ritual. Los hombres más experimentados se organizaban en grupos, armados con rifles rudimentarios, cuerdas gruesas y una paciencia extrema. Sabían que enfrentarse a un cocodrilo marino no era una tarea sencilla. Era un animal astuto, fuerte y capaz de matar con un solo movimiento. Aún así, el riesgo no disuadía a nadie. Al contrario, aumentaba el prestigio del desafío. En las conversaciones del pueblo siempre surgían relatos sobre cazas pasadas. Algunos hablaban de animales enormes vistos al amanecer. Otros juraban haber perdido ganado o perros arrastrados al agua en silencio. Cada historia alimentaba el miedo colectivo, pero también la determinación de acabar con esas amenazas. Para muchos, eliminar a un gran cocodrilo era proteger a la comunidad. En ese ambiente comenzó a circular el rumor de un ejemplar diferente. No era un cocodrilo común. Era más grande, más agresivo y llevaba tiempo dominando los ríos cercanos a Innisfail. Los pescadores evitaban ciertas zonas y algunos trabajadores afirmaban haber visto una sombra gigantesca deslizarse bajo el agua. El animal se convirtió rápidamente en tema de conversación diaria. La tensión creció cuando se reportaron ataques más frecuentes. Redes destrozadas, ganado desaparecido y huellas enormes en las orillas confirmaban que el depredador estaba cerca.
La gente empezó a referirse a él como el monstruo, no solo por su tamaño, sino por el terror que inspiraba. La idea de que un solo animal pudiera controlar tantos kilómetros de río inquietaba a todos. Finalmente, un grupo de cazadores decidió que era momento de actuar. Prepararon la expedición con cuidado, conscientes de que enfrentaban a un enemigo formidable. Durante días siguieron rastros, estudiaron el comportamiento del animal y esperaron el momento adecuado. La caza no sería rápida ni sencilla, requería sangre fría y coordinación perfecta. Cuando el cocodrilo fue finalmente abatido, la noticia se propagó con una velocidad asombrosa. El miedo se transformó en euforia. Habían derrotado al monstruo que aterrorizaba la región. No era solo una victoria individual, sino colectiva. Para Inisfail, aquel animal representaba todo lo que el ser humano creía haber vencido. La naturaleza salvaje, el peligro constante y la amenaza invisible que acechaba en las aguas oscuras. Tras la caza, el cuerpo del cocodrilo fue arrastrado con gran esfuerzo hasta tierra firme. Varios hombres participaron en la tarea, tirando de cuerdas gruesas mientras otros vigilaban, todavía con el temor de que el animal pudiera moverse de nuevo. Cuando finalmente quedó inmóvil sobre la orilla, el silencio se apoderó del grupo. Frente a ellos yacía una criatura que parecía salida de una pesadilla, con mandíbulas enormes y una piel dura como la piedra. La noticia llegó rápidamente al pueblo. En pocas horas, la curiosidad venció cualquier otra obligación. Los comerciantes dejaron sus puestos, los niños salieron corriendo de las casas, y los huéspedes del hotel se acercaron a ver con sus propios ojos al famoso monstruo. Nadie quería perderse el espectáculo. Aquella caza ya no pertenecía solo a los cazadores. Se había convertido en un acontecimiento histórico para Inisfail. Decidieron llevar el cocodrilo hasta la calle principal, frente al Henry's Hotel. El traslado fue lento y complicado, pero también cargado de orgullo. A cada metro avanzado, más personas se sumaban al cortejo improvisado. Algunos tocaban al animal con cautela, otros simplemente lo observaban, incapaces de creer su tamaño real. Las historias que antes parecían exageradas, ahora se quedaban cortas. Una vez exhibido, el cocodrilo se transformó en símbolo. Para muchos, representaba la victoria del ser humano sobre un entorno hostil. Para otros, era una advertencia de lo salvaje que aún era la región. Los fotógrafos aficionados intentaron capturar el momento, y las conversaciones se llenaron de detalles. ¿Cuánto medía? ¿Cuánto pesaba? ¿Cuántos animales había devorado antes de caer? Los cazadores, por su parte, fueron tratados como héroes. Recibieron felicitaciones, bebidas gratuitas y palmadas en la espalda. Su hazaña sería contada durante años en reuniones y tabernas. En una época donde el peligro era parte de la vida diaria, enfrentarse a un depredador así elevaba el estatus de cualquiera. Sin embargo, entre la admiración también surgieron miradas pensativas. Algunos ancianos recordaban tiempos en los que los ríos estaban llenos de cocodrilos y la naturaleza imponía sus propias reglas. Ver uno tan grande, muerto y expuesto, despertaba una mezcla de alivio y respeto. No todos celebraban sin reservas. Con el paso de los días, el entusiasmo inicial comenzó a calmarse. El cocodrilo seguía allí, inmóvil, mientras la vida del pueblo retomaba su ritmo habitual. Pero algo había cambiado. La presencia de aquel animal recordaba a todos que Inisfail no era solo un centro agrícola en crecimiento, sino también una frontera viva entre el ser humano y una naturaleza poderosa, impredecible y en ocasiones implacable. Con el tiempo, el cuerpo del cocodrilo empezó a mostrar los efectos del clima tropical. El calor y la humedad aceleraron la descomposición,
y el olor se volvió imposible de ignorar. Lo que al principio había sido motivo de orgullo, comenzó a resultar incómodo. Las autoridades locales tuvieron que decidir qué hacer con aquel gigante que ya no podía permanecer más tiempo en la calle principal. Se habló de aprovechar su piel, que en aquella época tenía un gran valor comercial. Algunos comerciantes vieron una oportunidad de negocio, mientras que otros pensaron en conservar partes del animal como recuerdo permanente del suceso. La idea de que el monstruo desapareciera por completo inquietaba a quienes querían que la hazaña quedara grabada en la memoria del pueblo. Mientras tanto, las historias sobre el cocodrilo crecían con cada relato. En las tabernas se exageraban sus ataques, su tamaño y su ferocidad. Cada narrador añadía un detalle nuevo, transformando al animal real en una criatura casi legendaria. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, entre el miedo y la fascinación. Los ríos cercanos parecían más tranquilos tras la muerte del depredador. Los pescadores se aventuraban con mayor confianza, y algunos agricultores sentían que el peligro había disminuido. Sin embargo, los más experimentados sabían que la ausencia de un cocodrilo no significaba seguridad absoluta. Otros ocuparían su lugar tarde o temprano. Algunos habitantes comenzaron a reflexionar sobre la relación entre el pueblo y la naturaleza. La caza había sido celebrada, pero también había dejado preguntas incómodas. ¿Cuántos animales más caerían antes de que los ríos quedaran vacíos? En aquel momento, pocos imaginaban que décadas después, los cocodrilos estarían al borde de la extinción. Finalmente, el cuerpo fue retirado y procesado. La piel fue separada con cuidado y el resto descartado. El monstruo que había reunido a todo Innisfail desapareció físicamente, pero su recuerdo permaneció vivo en las conversaciones cotidianas. Ya no estaba en la calle, pero seguía presente en la mente de todos. El Henry's Hotel conservó durante años la fama de haber sido el escenario de aquel evento. Viajeros que llegaban al pueblo escuchaban la historia y miraban el lugar exacto donde el cocodrilo había sido exhibido. Para Innisfail, aquello se convirtió en una especie de marca histórica. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones crecieron escuchando el relato como una mezcla de realidad y mito. El monstruo de Innisfail dejó de ser solo un animal cazado y pasó a ser parte de la identidad local. Un recuerdo de una época en la que dominar la naturaleza era motivo de orgullo. Años después, cuando comenzaron a surgir las primeras ideas de conservación, algunos recordaron aquel episodio con una mirada distinta. Lo que antes fue celebración empezó a verse también como advertencia. La historia del cocodrilo ya no hablaba solo de valentía, sino también de los límites que el ser humano había ignorado. Así, entre orgullo y reflexión, el recuerdo del monstruo siguió navegando por la memoria colectiva del pueblo, no como un simple trofeo, sino como un símbolo de un tiempo pasado, cuando la relación entre el hombre y la naturaleza era dura, directa y muchas veces irreversible. Con la llegada del siglo XX avanzado, Innisfail comenzó a cambiar. Las carreteras mejoraron, el comercio creció y el pueblo dejó de ser aquel asentamiento aislado dominado por ríos salvajes. Sin embargo, el nombre del cocodrilo seguía apareciendo en conversaciones, como un eco persistente del pasado. Algunos ancianos afirmaban que, en las noches silenciosas, el río aún parecía más oscuro en ciertos tramos, como si la sombra del monstruo continuara allí. Cuando las leyes de protección de los cocodrilos entraron en vigor en Australia, muchos habitantes recordaron la historia con sorpresa. El animal que una vez fue considerado una plaga, ahora era una especie protegida. Aquello obligó a mirar el pasado con otros ojos.
Las escuelas locales comenzaron a mencionar el episodio como parte de la historia regional. Los niños aprendían que aquel cocodrilo no solo representaba peligro, sino también el desequilibrio que la caza indiscriminada había causado en la naturaleza. Algunos historiadores intentaron rastrear documentos, fotografías y testimonios para separar la realidad de la exageración. Descubrieron que, aunque el tamaño había sido magnificado con los años, el impacto del evento había sido muy real para la comunidad. El Henry's Hotel, renovado y modernizado, seguía en pie. Los visitantes escuchaban la historia y sonreían, imaginando lo impensable. Un cocodrilo gigante exhibido en plena calle como símbolo de victoria humana. Con el tiempo, el relato dejó de ser solo una hazaña de caza y se transformó en una lección. Mostraba cómo las sociedades cambian, cómo lo que una vez fue normal puede volverse impensable. El monstruo de Innisfail pasó a representar el choque entre dos épocas, una dominada por la conquista de la naturaleza y otra guiada por la conservación y el respeto. Así, el cocodrilo dejó de ser únicamente un animal muerto en 1903. Se convirtió en un símbolo silencioso de transformación, recordando que el verdadero poder no siempre está en vencer a la naturaleza, sino en aprender a convivir con ella. Y de ese modo, la historia quedó sellada en la memoria colectiva, no como una celebración de violencia, sino como un espejo del pasado que enseña al presente y advierte al futuro.